Presidente Ramos Horta, usted ya compartió con nosotros en la sesión de apertura sus ideas sobre el proceso colombiano y también en comparación de alguna manera con el caso de Timor Oriental. Si podía profundizar en esta ocasión un poco más. Gracias. I will speak in English. Easier for me than Voy a hablar en inglés, es más fácil que hacerlo en español. Digamos con respecto a las similitudes y diferencias que existen. No sé cuántos de ustedes conocen de Timor Oriental. La palabra Timor en malayo significa oriente. Entonces, es como decir este si decimos Timor Oriental. Uno puede estar más lejos que estar en mi país del mundo. Estamos como en el borde del mundo. Ustedes cuando llegan a Timor Oriental, más allá es una materia oscura, no se ve nada más. Y yo llegué aquí, sin duda alguna, por este gran momento histórico, con enormes desafíos que requieren una visión, la cual ustedes tienen, que también requiere valentía, que ustedes también tienen, por eso es que ustedes han llegado a este acuerdo histórico, pero también se requiere de movilización de la sociedad colombiana para apoyar esto. Nosotros sabemos de nuestra experiencia que en muchos países la paz y el final del conflicto se hace a través de la negociación. Puede ser de pronto la parte más sencilla. La parte más complicada ya es la implementación del acuerdo, la presentación sobre las expectativas y la entrega de las expectativas que fueron afectadas más directamente por el conflicto, la entrega de las expectativas sobre las personas que no han sido afectadas por el conflicto, quienes han creado sinergias en este acuerdo sobre las partes involucradas. Y para nosotros, la situación más compleja en muchas formas en Colombia, es que no fue un conflicto civil eterno. En 1975, Indonesia invadió a nuestro país de Timor Oriental. Fue durante el momento alto de la Guerra Fría, en post-Vietnam, en 1975, los Estados Unidos fueron sacados de Vietnam, Camboya y Laos. El general Ford y Henry Kissinger estuvieron en Yakarta el 6 de diciembre de 1975. El 7 de diciembre, las fuerzas de Indonesia suministraron el 90% de las armas a los Estados Unidos e invadieron Timor Oriental. Y esa fue la Guerra Fría. Esa fue la obsesión con la seguridad, la obsesión con el avance del comunismo en el sureste asiático. Nosotros nos volvimos una baja de la rivalidad que existía entre los Estados Unidos, la Unión Soviética, China, y no sabíamos nada de esto. Y fuimos invadidos. Durante la Guerra Mundial número 2 también fuimos invadidos por los japoneses. Mi mamá, que también era de Timor, perdió a toda su familia. Ella fue la única con una hermana que sobrevivió. Ella sobrevivió porque los comandantes australianos que estaban en esa área y mi familia y todos los demás estaban apoyando a los australianos, diciéndoles que se vayan a los japoneses y no nos podíamos quedar. Mi hermana, mi mamá y su hermana siguieron a los australianos más allá, pero su mamá se negó a salir de su casa. Y el resto de la familia, todos también fueron muertos por las fuerzas japonesas. Eso fue hace más de 70 años. En el 75, de nuevo mi mamá estaba en Timor Oriental, fue a las montañas con los luchadores. Hasta hace muy pocos años, cuando ellos se le permitió salir del país antes de terminar la guerra. Así es que todos tuvimos una experiencia directa con la guerra. No solamente una guerra. En el caso de mi mamá, fueron 2 guerras. Y tomó 24 años. Tenemos una fuerza de lucha pequeña,
pero fuerte. Recuérdense que nuestra gente peleó con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y pudieron asegurar a Timor. Entonces, los japoneses no lo sabían. Si Indonesia no lo sabía. Si le hubieran preguntado a los japoneses cómo luchábamos, les hubieran contestado, no lo hagan, no lo hagan. No lo sabían. Así que creyeron que era muy fácil y esto duró 24 años. Nosotros con el apoyo, tenemos el apoyo de todas las potencias. No estábamos con el apoyo de ninguna potencia, estábamos solos. No teníamos ni apoyo militar ni de nada. Una cosa, nunca sucumbimos a violencia indiscriminada contra civiles de Indonesia. En 24 años de guerra no matamos ningún indonesio. Muchos de soldados sí, pero civiles no. El último fue en junio del 98, antes de que la guerra terminara. Un helicóptero, 18 generales, con el jefe de toda la fuerza de Indonesia, de toda la región. A ese helicóptero lo tumbó uno de nuestros luchadores con un rifle. El país nuestro tiene 75% de montañas, estamos a 3.000 metros, ideal para luchas guerrilleras. Indonesia, más que todo, es musulmana, nosotros católicos, pero nunca demonizamos a Indonesia o a los de Indonesia como si fuesen un país musulmán. Nunca usamos la religión como una herramienta para manipular. Nuestra lucha fue política, no fue religiosa. Capturamos muchos soldados de Indonesia y ni uno fue ejecutado. Después de unos pocos meses los reenviábamos de vuelta a sus casas. Y como nunca demonizamos a los de Indonesia como personas, como seres humanos, cuando llegó el momento de la negociación, bajo el auspicio de Boutros Ghali, no avanzó mucho. Luego vino Kofi Annan. Él fue un poco más agresivo, más proactivo, y nosotros nos beneficiamos de la administración de Estados Unidos de Bill Clinton. Así que, pues, fue una atmósfera completamente diferente. Hubo crisis económica también en el sureste de Asia, se derrocó el régimen, así que la oportunidad estaba allí, abierta para negociación. Tuvimos el referendo en el 99, en donde la mayoría votó por la independencia, y nosotros inmediatamente comenzamos dos procesos. Uno, normalizar las relaciones con Indonesia. Yo me acuerdo de estar sentado allí y frente a mí tenía unos 30 generales y yo reconocía sus nombres allí en las etiqueticas. A todos los conocía y eran las mismas personas que orquestaron la guerra en Timor. Tiene uno que tener mucha garra, poder ver a esas personas, verles los nombres y reconocerlos. Entonces nos sentamos allí, pero todos nos tuvimos también que reconciliar con nuestra propia gente. Muchos de Timor apoyaban a Indonesia. Y para acortar la historia, nosotros nos oponíamos a la justicia internacional. Dijimos, no, nuestra realidad no es aplicable aquí. Cuando un conflicto termina a través de negociaciones, ¿cómo puede un lado, por qué negocia uno? Porque no puede infligir, digamos, por la fuerza al otro lado. Entonces uno negocia, ¿cierto? ¿Y qué puede poner uno en el acuerdo? Ok, nosotros negociamos, pero usted tiene que estar sujeto al tribunal. ¿Y usted es quién? Dijimos, no, ninguna corte internacional para Indonesia, ninguna corte internacional para nuestra gente. Era nuestra propia lucha, nuestra propia gente. No es como que tenga uno a unos luchando de un lado y a otros en el otro. No, las guerras no son así. Como en la Segunda Guerra Mundial,
Los americanos le ganaron a los japoneses y se impuso un tribunal como en Ruanda también. Después del genocidio, esas fuerzas impusieron una dictadura, un tribunal. En Myanmar no está teniendo tampoco corte internacional por este laureado que navega en una situación muy diferente. Tiene que trabajar con los militares, tiene que trabajar con la mayoría de los entes que hay allí. Y en este momento, anoche, estaba leyendo información que me llegó, un reporte de Naciones Unidas sobre la situación en Myanmar, terriblemente dolorosa. Entonces, hoy en día tenemos las mejores relaciones posibles con Indonesia, son unos de nuestros mejores amigos, porque las personas en Indonesia apreciaron, valoraron nuestras propias dificultades de pasar de esa transición de la dictadura a la democracia. Y hace 2 días me da orgullo de contarles que la economía no son como digamos, no es que sea la Biblia y lo que diga The Economist, que es una revista seria. En la encuesta de las democracias en Asia, en el sureste de Asia, Timor apareció como número 1 nuestra economía en el sureste de Asia. Algunos de ustedes que pueden estar familiarizados con el sureste de Asia de pronto pensarán, bueno, no debe ser tan difícil ser número 1 allá, ¿no? En vista, pues, de las calidades de algunos de nuestros vecinos, pero es la realidad. No hicimos justicia internacional, no forzamos ni enjuiciamos la impunidad. No justicia ni forzada la impunidad. Con impunidad no hay paz. Bueno, pues hemos estado en paz con Indonesia, unos con otros, durante los últimos 15 años. Así que debo reiterar aquí, no me puedo ir sin reiterar a los hacedores de paz, al presidente Santos, a las FARC y a todos ustedes en la sociedad civil en Colombia. Debo felicitarlos por esta visión extraordinaria, este valor, esta valentía. Colombia puede ser un oasis de paz y tranquilidad en esta región del mundo. El mundo ya está suficientemente complejo. Ustedes leen las noticias y nosotros lo leemos todos los días. Así que, por favor, no pierdan esta ventana de oportunidad. Y debo decir, tengo 2 conexiones con Colombia. Una ya la mencioné el otro día y otra, tal vez que de pronto no han oído. Mi conexión en Colombia es con Luis Soriano. ¿Han oído hablar de Biblioburro? Biblioburro, Luis Soriano, es un maestro de escuela de Colombia en alguna parte del norte, muy lejos de Bogotá. Un día leí una historia sobre Biblioburro, Luis Soriano, y me pareció fascinante, siempre quise conocerlo. Un día 2 periodistas colombianos vinieron a mi país para hacer una historia de mi país, trabajando para el BBC. Les pregunté, ¿de dónde son de Colombia? Les dije, no les pregunté nada más, ¿conocen Biblioburro? Y dijeron, pues sí, hemos oído hablar, no lo conocemos. Les dije, cuando vuelvan, llévenle una carta e invítenlo a visitar Timor Oriental. En el 2010 vino a visitarnos, le hice las honras con todos los maestros de escuela. En ese momento tenía 2 burros, Beto y otro, no sé cómo se llamaba el otro. Él cargaba los libros en los lomos de los burros de pueblo en pueblo, prestándole libros a los niños. Ahora tiene ya muchos burros, más de 20, ya tiene toda una flotilla. Pero bueno, esa es mi conexión con Colombia. Ayer recibí un correo electrónico de él y me dijo que estaba muy complacido de que estuviera en Colombia. Yo estaba muy triste porque, pues, si hubiera sabido, hubiera venido a visitarme. Entonces, hay miles de personas como Luis Soriano en todos los campos en este país. Ustedes pueden volverlo una realidad. Dios los bendiga a todos.
Felicitaciones.